Hola mi gente, y hoy les traigo el Undervolt y Overclock de la RX 9060. Lo primero que tenemos que hacer es estar aquí en Adrenaline, en la pestaña de rendimiento, bajo ajustes. Como pueden ver, ya está en predeterminado. Y un poquito sobre Undervolt y Overclock. Básicamente lo que vamos a tratar o intentar hacer es bajar el voltaje de la tarjeta para que tenga rendimiento más estable, mejores temperaturas y que consuma menos poder, y un overclock para poder compensar por a veces la pérdida de FPS o cuadros al momento de lo que es bajar el voltaje de la tarjeta. Casi siempre van a ver que aquí en el control de ajustes, bajo el GPU deseado, en este caso la 9060 XT, va a estar bajo predeterminado. Esto así va a venir al momento de instalarlo, al menos que ustedes ya hayan entrado aquí y hayan hecho algún ajuste. Pero lo que estamos buscando es ir aquí a personalizado. Lo primero que les aconsejo, una vez ya tengan aquí personalizado activado, aquí bajo ajuste de energía, van a activarlo y van a aumentar el límite de energía al máximo. En este caso es 10 más. Límite de energía permite que la tarjeta pueda utilizar más energía cuando la necesita, lo cual brinda mejor rendimiento en la mayoría de los casos, y van a aplicar el cambio aquí. Para hacer lo que es el overclocking, van a aumentar la frecuencia máxima en megahertz de lo que es la velocidad del reloj o el clock de su tarjeta. Yo lo que les recomiendo es que empiecen con 100 y vayan incrementando, probando en varios juegos hasta que vean que los juegos básicamente se trancan. Yo en esta tarjeta en específico pude llegar hasta 250 estables. De ahí nos movemos a lo que es el voltaje, y esto es lo que va a hacer el underclock. Vamos a hacer una reducción de voltaje. Pueden empezar desde menos 40 y a ir aumentando hasta que vea que el juego básicamente, o las aplicaciones o la misma computadora, se tranca. Hay varios juegos que pude utilizar menos 90, como Spider-Man y Black Myth Wukong, pero en otros juegos se me trancaban con esta tarjeta en específico. Menos 50 es lo más que puedo utilizar para los 7 juegos que voy a mostrar el día de hoy. Y opcional, pero también se puede utilizar, es aquí hacerle un poquito de doble clock al RAM. Como pueden ver, tenemos aquí 25,18. Después de unos cálculos medio fatulos ahí, si ponen 26,16, esto lo que va a hacer es que va a poner la velocidad del clock o el reloj del RAM a casi 2600 MHz. Y esta sería la configuración que yo puedo utilizar estable con esta tarjeta en específico para poder utilizar lo que es un undervolt y overclock. Ahora, ustedes pueden hacer los ajustes en su tarjeta. Dependiendo de la tarjeta, puede que tome menos voltaje, puede que tome más frecuencia máxima, puede que el RAM pueda aumentar un poquito más, un poquito menos, pero eso va a depender. A continuación voy a poner una serie de pruebas para ver si realmente hubo algún beneficio utilizar este undervolt y overclock versus simplemente utilizar la tarjeta con su configuración predeterminada o configuración de stock o defecto.
De los 7 juegos que acaban de ver previamente, solo 3 juegos se beneficiaron en lo que es un poquito más de rendimiento de 2 a 3 cuadros, el cual fueron Cyberpunk 2077, Doom The Dark Ages y Jedi Survivor. Si en algo se pudieron dar cuenta es que realmente no hubo una mejora en temperaturas, tampoco hubo una mejora significativa en lo que es consumo de poder. Para mí realmente se veían casi igual. Y lo que es esa mejora en rendimiento de 2 a 3 FPS puede ser margen de error en muchos de estos casos. Por eso quise dejar lo que son los benchmarks solos para que pudieran ustedes darse cuenta. Y al final de todo esto, ¿vale la pena hacer un overclock, un undervolt, hacer todas estas cosas? Depende, si tu sistema corre estable, ya que está corriendo a mejores frecuencias del reloj de lo que es la tarjeta. Y también depende mucho también de la tarjeta como tal, igual y sí. Yo pienso que si hubiera podido llegar a poder disminuir más voltaje y que hubiera estado estable en muchos más juegos, hubiera sido un beneficio mucho más grande. Pero yo siento que estas tarjetas, especialmente las que ha lanzado AMD en esta generación o serie 9000, vienen totalmente, básicamente al máximo, con el mejor rendimiento. Y realmente no necesitan muchos ajustes para poder tener, pues, redondando un poco más, pues mejor rendimiento. Yo lo que les aconsejaría, si no quieren hacer mucho sobre esto, aumenten el consumo de energía a más 10, como mostré lo primero que hice. Apliquen lo que es esa configuración y listo, ya no hagan nada más. Realmente la tarjeta no necesita mucho para rendir como rinde, que pues rinde muy bien. Bueno, espero que les haya ayudado el video en algo sobre lo que es el undervolt y el overclock o viceversa. Si tienen alguna duda, por favor déjenmelo saber en la caja de comentarios. Por favor denle like al video para poder seguir haciendo videos así. Les ha hablado de 71 y los veo en otro video muy pronto.